Yo quiero hablar de Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice la Biblia: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a hablar de eso, pero quiero, antes de empezar a hablar de eso, decirle por qué yo le digo que llegó el tiempo del examen. Llegó el tiempo del examen, porque tuvimos la oportunidad de ser profesor de el seminario bíblico durante 14 años, y ahí aprendimos como maestros muchas cosas. Y una de las cosas que aprendimos ahí es que nunca un maestro le da una prueba a alguien que no sea candidato para subir a otro nivel. Nunca el maestro hace eso. Nunca le coloca un examen a alguien que no tenga la capacidad de desarrollar ese examen y pasar a otro nivel. El examen o la prueba solamente la puede colocar el maestro. Solamente el maestro es quien coloca la prueba, quien coloca el examen. Así que el diablo no coloca la prueba, el diablo no coloca el examen. Usted no le eche la culpa al diablo por esto que está pasando. Nada de lo que sucede fuera de la voluntad de Dios. Dios ha permitido que esto ocurra por la misma maldad del ser humano, y Dios lo que con esto está haciendo es trayéndonos una enseñanza para que aprendamos más y salgamos cada día victoriosos de esto. Así que el diablo no coloca el examen, el diablo no coloca la prueba. Al diablo no le interesa que tú subas de nivel. Toda prueba, todo examen proviene del Dios de los cielos. No vaya usted a reprender al diablo por algo que es Dios quien lo está colocando. Así que el diablo te tienta, él no te prueba. Nunca, otra cosa que hemos aprendido es que nunca un maestro dará una prueba sin antes haber dado clases. Siempre se dan las clases, se da la enseñanza antes de la prueba. Así que cuando llega el día de la prueba a tu vida, entonces es porque el maestro sabe que tú ya estás capacitado para desarrollar la prueba y para hacer el examen. Llegó el tiempo del examen, llegó el tiempo de la prueba, llegó el tiempo de colocar en práctica lo que usted ha aprendido durante más de 40 años que tenemos de estar con nuestro pastor, oyendo su palabra, oyendo su mensaje. Llegó el tiempo de poner en práctica todo eso que usted ha aprendido. Por lo menos a la tercera semana de clase, todo profesor, todo maestro sabe dónde están los grupos, dónde están las roscas. Los grupos se hacen juntos, se reúnen, hacen sus tareas, sus ejercicios, sus trabajos. Cuando se recogen uno los revisa y todos son parecidos. Pero el día del examen, el profesor, el maestro, lo que hace es separarlos, aislarlos. Llegó el día del examen y el Señor nos ha aislado. Y creemos que Dios no nos oye, porque el día del examen todo mundo pregunta, todo mundo hace preguntas. No es tiempo de preguntar, es tiempo de actuar. Que Dios nos ayude, porque estamos en el examen que Dios le está colocando a la iglesia. Yo creo que es tiempo de poner en práctica lo que siempre nos han enseñado, lo que siempre hemos recibido, lo que siempre hemos aprendido. La Biblia dice, y esto es para usted que me está oyendo ahora ahí en su casa con su familia. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa palabra es para tu vida. Así que usted coloque en práctica esta palabra en tu vida. Cuando Dios trajo las plagas a Egipto, en la última plaga, en la plaga de la muerte, que mueren los primogénitos, le dijo al pueblo judío: ustedes se van a guardar, se van a encerrar en sus casas y van a hacer esto, van a sacrificar un cordero y lo van a asar, y van a agarrar la sangre y la van a rociar en los dinteles de las puertas de las ventanas, y el ángel de la muerte pasará por Egipto, y toda casa que esté marcada con la sangre del cordero, el ángel no pasará, no tocará esa casa. Ese es el día de la Pascua. Esa palabra Pascua significa pasaj en hebreo, y la palabra pasaj significa pasar por alto. Eso allá es en Egipto, eso allá es con el pueblo de Israel, eso allá es sombra. Pero hoy usted y yo vivimos en la realidad y en la sustancia. Ahora ya nuestras casas no están cubiertas con la sangre de un macho cabrío, de un cordero, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestros cuerpos, nuestras casas y nuestras familias están cubiertas con la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ningún coronavirus, ninguna bacteria, ninguna enfermedad va a tocar tu casa y va a tocar tu familia. Nada de esto. Usted está cubierto con la sangre del Cordero. Llegó el tiempo del examen y de usted levantarse con poder y con autoridad y decir y comenzar desde su casa a predicar el evangelio del reino y a decirle a la gente que es tiempo de volver a Dios. Así que yo quiero hablar de el prefijo de Dios en el reino. Dios tiene un prefijo favorito, y quiero que usted lo entienda. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con Semana Santa? No tiene nada que ver con Semana Santa, tiene que ver con nuestras vidas y lo que estamos pasando y lo que va a suceder en cada uno de nosotros. Escúcheme, la Biblia dice que Jesús vino a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la tierra, ¿qué fue lo que se perdió? La tierra había perdido el orden, el diseño, el gobierno, el reino de Dios. Por eso se proclama que retorne a la tierra, que venga a la tierra su reino. El rey viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que cuando el rey viene y efectúa la acción salvífica del hombre, no fue la meta final de su propósito, sino el trámite inicial para entrar al reino de Dios y participar en el cumplimiento de su propósito eterno, en el cual Dios nos tiene ahora. Así que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Y esa palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Así que cualquier persona que predique buenas noticias está predicando evangelio. Si se le habla a una persona que está en una crisis financiera, sentimental, emocional,
de salud, por lo que estamos pasando ahora, y le decimos que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sacar de esto, le estamos dando buenas noticias, le estamos predicando el evangelio, pero no le estoy predicando el evangelio del reino de Dios. Porque el reino de Dios no está solamente en solucionar tu problema, sino en realizar el propósito eterno de Dios en tu vida, para tu vida y para que tú lo manifiestes a otras personas. Así que cuando traemos un mensaje de motivación, de solución de tu problema, aunque su propósito no se realice, entonces el evangelio está mutilado. Es una verdad a medias, trasquilada. Esto será solo una buena noticia, pero no vendrá un reino a tu vida. Y de eso es que queremos hablar. Tendremos personas salvas por la misericordia de Dios, pero no tendremos gente comprometida con acción de reino, ni con mentalidad de reino, ni con cultura de reino, ni con principios de reino, ni con justicia de reino. Y por eso es que hay ahora hermanos asustados en las casas, y esto no es para que tú te asustes, esto es para que tú te fortalezcas, y cuando salga del encierro en el que estamos, salga corriendo a predicar el evangelio del reino a tiempo y fuera de tiempo, y hazlo ahora mismo ahí desde tu casa. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Este fue el ministerio de Jesús. Continuó por las aldeas, por las provincias, dice Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él no fue enviado para darle buenas noticias a la gente. Él fue enviado para predicar el evangelio del reino de Dios. Luego, cuando él termina su obra en la cruz y resucita victorioso, dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que Jesús comenzó, continuó y concluyó su ministerio terrenal con solo un mensaje: el reino de Dios. Y les dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío. Reciba esta palabra, usted que está en su casa. Así que soy un enviado, soy un apóstol, para que el mensaje del reino de Dios sea conocido. El mismo mensaje, de la misma manera, con el mismo propósito y con el mismo poder, así también. O sea que, en otras palabras, yo soy el mensaje y el modelaje. Soy un representante visible y real que hace manifiesto, que expresa el reino de Dios aquí en la tierra. Y es el momento y es la oportunidad para que usted, en vez de quejarse, esté predicando el evangelio del reino. Dicho esto, colocándolo en contexto, Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Escúcheme muy bien esto. El libro de Génesis es uno de los libros más importantes de la Biblia. A veces no lo leemos porque creemos sabérnoslo de memoria. Ahí aprendemos a reconocer el plan divino y el plan perfecto de Dios para la humanidad en el libro de Génesis. Es el único plan que Dios ha diseñado desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no tiene plan B, plan C, plan D, no, es el plan perfecto de Dios. Dios tiene el plan perfecto desde el principio hasta el principio. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Es importante que usted conozca los 2 primeros capítulos de Génesis,
porque ahí está de una manera explícita todo el plan perfecto de Dios para la humanidad. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis son los únicos dos capítulos, no hay más, no los busque, no los va a encontrar. Son los únicos dos capítulos perfectos de la Biblia, porque en estos dos capítulos Dios dijo: todo es bueno, todo es bueno. Y vio Dios que todo era bueno, y bueno en gran manera. En estos dos capítulos no hay enfermedad, no hay coronavirus, no hay corrupción, no hay pecado, no hay ninguna falta en estos dos capítulos. No hay confusión, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay maldad, no hay depresión, no hay pobreza en estos dos capítulos. No hay ninguna enfermedad, no hay nada de esto. Y dijo Dios que todo era bueno, y bueno en gran manera. Estos dos capítulos de la Biblia eran perfectos o son perfectos. Y el hombre caminando en plena comunión con Dios. Adán caminaba y hablaba con Dios. Esto quiere decir que lo que Dios está tratando con esto que está pasando, Él está tratando, y no lo está tratando, lo va a hacer, de llevarnos al principio. En Génesis 1 y 2 es la voluntad perfecta de Dios para el hombre. En el capítulo 3 la voluntad de Dios fue derribada por la desobediencia del hombre. Y desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, es Dios siempre tratando de colocar al hombre en los dos primeros capítulos de Génesis. Así que Dios no está interesado en religión, sino en restauración. Su propósito eterno, su plan perfecto es colocar nuevamente al hombre en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis. Le voy a adelantar el principio del fin. Todo va a terminar en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Todo. Es así que nuestro futuro no está adelante de nosotros, sino que está atrás de nosotros. Dios nos está llevando a que retomemos o retornemos al futuro. Dios tiene palabras favoritas a través de la palabra de Dios. Y todas sus palabras favoritas, las palabras más favoritas de Dios, comienzan con un prefijo, el prefijo re. Por eso les dije que el mensaje se llama el prefijo de Dios en el reino. Re. Y ese prefijo re significa volver a la posición original, retornar al estado original, retornar hacia atrás. Cada vez que veamos una palabra que empieza por re, nos está diciendo que seremos devueltos al estado original. Entonces, ¿cuáles serían algunas palabras favoritas de Dios en su Biblia? ¿Sabe que el prefijo re significa repetición, reconstruir? El prefijo re significa movimiento hacia atrás, refluir. El prefijo re denota intensificación, recargar. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo en nuestras casas. Nos estamos recargando. Algunas palabras o verbos favoritos de Dios usando este prefijo son las siguientes: retornar, recuperar, redimir, reconciliar, renovar, recompensa, regocijarse, recibir, resplandecer, reino, renacer, rejuvenecerán, remanente, removido, renuevo, renovado, reposaremos, reprenderá, reprobados, resarcidos, revestidos, reverdecerán, revelación, retribuir, restituirán, restauraremos, resplandeceremos y reinaremos. Así que
retornen, dice el Señor, retornen a mí. Yo les redimiré y les voy a recuperar lo que perdieron. Voy a renovar sus mentes y los voy a reconciliar conmigo mismo y los voy a hacer renacer de nuevo, y van a recibir al Espíritu Santo de Dios y los voy a recompensar y se van a regocijar, porque los resucitaré en el día postrero para que reinen juntamente con Jesucristo eternamente y para siempre. Así que todo lo que Dios quiere hacer contigo es llevarte nuevamente atrás. Si tú quieres saber hacia dónde tú vas, tú tienes que estudiar de a dónde tú vienes. Si tú quieres saber lo que Dios te quiere dar, entonces estudie lo que perdiste. Jesús en la Biblia no habla de religión, sino del reino. La Biblia habla de tres cosas básicamente: un rey, un reino y unos ciudadanos del reino. Todo el programa de la Biblia es acerca de la restauración del rey con su reino. Para poder entender todo esto, tenemos que ver el cuadro completo y no solamente lo que nos conviene ver. Dios tiene un concepto completo que Él nos lo explicó a nosotros y nos lo mostró en el libro de Génesis, en los 2 primeros capítulos. Nos explica para qué creó el planeta Tierra, que está sufriendo ahora, o que está descansando, más bien estaba sufriendo, y ahora la ganancia que vemos de todo esto es que la tierra está respirando. Es que la tierra ya no tiene el aire está más puro, ya no hay tanta contaminación. Es que los animales están libres, ahora ya no son cazados, ya no son perseguidos. Esto es lo bueno y lo maravilloso de todo esto. Nos explica para qué creó el planeta Tierra y para qué creó al hombre. Él explica el propósito de nuestra existencia. Hay gente que no sabe de a dónde es, ni de a dónde viene, ni para dónde va. Cualquier bus le sirve. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. No sabe ni siquiera qué va a ser del futuro. Nosotros sabemos qué nos espera en el futuro, porque conocemos la bendita palabra del Señor. Y esto que está pasando no es para muerte, es para bendición. Esto que está pasando es para que la iglesia salga fortalecida de todo esto, a predicar el evangelio del reino a toda criatura y en todo lugar donde lo envíen. Dice Génesis 1:26, y dijo, voy a leerlo en la NBI, Nueva Versión Internacional 1999. Dice, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Otra versión dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen, para que se conforme a nuestra semejanza. En el texto original hebreo diría más o menos: Bayomer Elohim Mased Adán Telasamenu Kindametut. Y dice: ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Si usted nota en ese pasaje bíblico, por ninguna parte dice que el dominio tiene que ser sobre el hombre, y eso es lo que el hombre quiere. Así que, conforme a lo que dicen los que saben más acerca del hebreo antiguo, la traducción más fiel de este versículo significa Betsalmenut, con nuestra imagen, y Betsalén. Así que, mientras que en la mayoría de traducciones nosotros leemos o se traduce a nuestra imagen y semejanza, en la traducción más antigua dice
con nuestra imagen. Usted puede buscar eso en un Strong y revisarlo. Dios nos dijo cómo creó al hombre y para qué creó al hombre. Dios, hablándose a él mismo, dijo: hagamos al hombre. Dios es singular, plural. Así como el hombre es cuerpo, alma y espíritu, un ser tripartito. Así que esta palabra hombre que aparece acá en hebreo es una palabra plural, ish, y ahí está hablando de todo el género humano. Dios toma de su propia sustancia e hizo al hombre. El hombre salió de adentro de Dios. Dios sopló en él aliento de vida. Por eso el hombre es la única criatura que puede comunicarse con Dios, porque el hombre es un ser espiritual y hay un espíritu dentro de él, porque tiene la misma sustancia de Dios. Eso dice la Biblia, 2 de Pedro 1:4. El hombre renacido, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para tener esa naturaleza de Dios dentro de mí? Una sola cosita, allá donde tú estás, si no lo has hecho, es arrepentirse, abrirle el corazón a Cristo, que Cristo entre en tu vida. Eso se llama nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, entonces el Espíritu entra dentro de ti y usted ya no es una criatura solamente, sino es engendrado por Dios. Por eso los ángeles no son llamados hijos de Dios, porque hijos son solo los que salen de adentro de Dios, los que son engendrados. La Biblia dice: a lo suyo vino, a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? El reino, el gobierno, el dominio, el poder. A lo suyo vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, que estamos hoy aquí predicando esta palabra. A los que creen en su nombre le dio la eusocia, la potestad, el poder, los derechos adquiridos de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Otra traducción dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, sino por voluntad, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que usted y yo hemos sido engendrados por Dios. Y somos los únicos que a los que Dios llama hijos. Dios no reconoce primos, Dios no reconoce sobrinos, Dios no reconoce ahijados. Dios lo único que reconoce son hijos. Y yo le pido a usted en esta noche que diga: yo quiero ser hijo de Dios allá donde usted está. Yo quiero ser hijo de Dios. Y usted lo va a hacer solamente abriéndole el corazón a Cristo. El Espíritu Santo entra dentro de ti y comienza usted a ser una nueva persona. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra imagen, en hebreo significa Tselem, Tzelem, Tselem. Y la palabra hebrea para imagen, Tselem, se deriva de otra palabra hebrea más breve, Tzel, Tzel. ¿Qué significa esto? Significa sombra o reflejo. Usted puede relacionar esto. Cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto, una sombra aparece junto a ello. Según la Biblia, el ser humano
es nada menos y nada más que la imagen de Dios. Porque en muchos aspectos la persona refleja, sombrea la perfección y la belleza de la divinidad. Cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto, una sombra, un ser aparece junto a ello. Otra curiosa manera en que podamos entender o relacionar qué es la imagen de Dios, aparece en un nombre muy curioso en la Biblia que aparece en Éxodo 31:2, Besaleel, que esa palabra, ese nombre Besaleel literalmente significa a la sombra de Dios. Y usted recordará que Besaleel fue la persona encargada por Dios para crear, para hacer y construir el tabernáculo y todos sus utensilios. Y me llama poderosamente la atención lo que dice Dios de Besaleel. Capítulo 31, versículos 2, 3, 4 y 5 dice de Éxodo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urit, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mire ese versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si usted revisa en todas las escrituras del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, son muy poquitos, muy pocos. Ni siquiera Elías, ni Eliseo, ni David, ni a ninguno de ellos Dios dice que lo llenó de su espíritu, porque el espíritu venía y se iba allá. Pero sobre Besaleel dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Usted tiene el Espíritu de Dios dentro de ti para desarrollarse y desenvolverse en cualquier área de la vida. Usted tiene la capacidad de Dios para hacer esto. Así que el tabernáculo y todo lo que había dentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios en el culto. Según la Biblia, cuando un ser humano rinde culto al Dios del cielo y al Dios de la tierra, a Jehová de los ejércitos, es como si la persona entra en la sombra de Dios, convirtiéndose en parte de ella, lo que refleja la perfección y la divinidad y la belleza del Dios de los cielos. Así que la imagen de Dios refleja las características, la naturaleza y las cualidades espirituales de Dios en la persona o en el nuevo nacido. Dios creó y engendró a alguien que tiene las características de Él mismo. El hombre redimido tiene la misma naturaleza de Dios. Eso dice la Biblia. Así que cuando el hombre falló, Dios pagó un precio muy alto para recuperar al hombre y todo lo que el hombre había perdido. Eso se llama redimir. Dios lo redimió. Pero hay una palabra que es quitándole el prefijo re, queda dimir. Y esa palabra dimir significa ser dueño de algo por derecho. Dimir quiere decir que usted es dueño de algo. Pero si algo se pierde, si ese algo se pierde y quiere recuperarlo, tiene que comprarlo de nuevo y tiene que pagar un precio de redimir. Y el precio debe ser exacto al valor del producto. Es por eso que un ángel no podía haber muerto por ti, porque tú vales más que un ángel. La religión nos ha enseñado que Dios se sintió mal por ti y por mí. Entonces Él murió por ti para darte valor. Pero el precio que Él pagó para recuperarte es exactamente el precio que tú valías. Es por eso que Él mismo tuvo que comprarte de nuevo
con su propia sangre. La muerte de Jesús no te dio valor, te confirmó tu valor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el precio que se pagó por ti es el precio del Hijo de Dios. Jesús murió no para darte valor, sino para confirmar tu valor. Número 2, ya voy terminando. Téngame un poquito de paciencia ahí en su casa. Semejanza, a imagen y semejanza. En hebreo significa damut. Las escrituras revelan que no se trata de un simple parecido, sino de la posesión de características similares a las de Dios. Por ejemplo, Dios le dio al hombre inteligencia para comprender y razonar las cosas. Le dio una voluntad propia, pudiendo decidir por sí solo lo que quisiera hacer en su vida. En lo único que Dios no se mete en tu vida es en tus decisiones. Le dio el poder al hombre de decidir. Eso se llama libre albedrío. Y le dio sensibilidad para que tuviera la capacidad de sentir afectos y emociones. Las escrituras nos muestra y nos enseña todo esto. Estas características son propias de Dios, y ellas y otras muchas más características descansan en la imagen de Dios en el hombre, conforme a mi semejanza y conforme a mi imagen. La palabra semejanza no quiere decir nada en lo externo, nada que tenga que ver en lo exógeno, sino más bien algo endógeno. Semejanza se refiere a estados interiores de similitud con Dios y no semejanza física. En el caso del ser humano comparado con Dios, la capacidad interior descrita es la de construir en nuestras vidas de modo de asemejarnos a Dios como creador. A diferencia de todas las otras criaturas, el ser humano es el único que puede crear, innovar dentro de sus capacidades y dentro de sus límites, pues Dios nos ha hecho semejantes a Él en este aspecto. Dios dice: hagamos una especie que sea igual que yo, que funcione como yo, que tenga características como las mías. Ejemplo, yo quiero colocarle un ejemplo. Usted ahí está viendo una botella con agua, y lo que Dios hizo fue esto. Cuando te creó, ahí en este vaso hay agua. Yo voy a tomar un poquito, voy a aprovechar para tomar un poquito. Sabrosa. Ahora voy a tomar de esta, de la que está en la botella. Igual, eso fue lo que Dios hizo. Pablo lo entendió de esta manera. Él dijo en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? La sustancia. ¿Cuál es esa sustancia? El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que lo que yo predico no soy yo predicando. El apóstol dice: es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Es Dios en nosotros. Así que es por eso que Dios nunca demanda de ti lo que Él mismo no puede hacer. Lo que Dios demanda de ti, Él sabe que tú lo puedes lograr. Ejemplo,
ejemplo, para que me entienda rapidito. Dios no tiene santidad. Él es santo por naturaleza. Su propia sustancia es santidad. Él te tomó, él tomó de sí mismo y lo echó a ese vaso que lo llamó hombre. Entonces Dios te mira a ti y Él no te dice que cargues o que hagas cosas o que reces o que ores o que haga esto y aquello para que seas santo. No, Él no te dice nada de esto. Él no te dice haga esto o haga aquello para que haya más santidad, ni que ayudes a esto ni que ayudes a lo otro. No, simplemente Él te dice sé santo. Vamos, yo sé que tú puedes ser santo. Sé santo, sé santo, sé santo, sé santo. ¿Sabe por qué? Porque mi Padre es santo. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Esa es la naturaleza de Dios dentro de ti. Así que cualquier cosa que Dios demanda de ti, Él sabe que tú puedes, porque Dios lo puede hacer dentro de ti. Dios no tiene amor, Él es amor. Así que Dios le va a decir a ti, te va a decir perdona al que te ofende, perdona al que te hace daño, perdona al que te maltrata, perdona a tus enemigos. ¿Cómo Dios puede ordenarte que ames a tus enemigos? Sencillamente porque Él sabe lo que tú posees y lo que fue depositado dentro de ti. El odiar es una decisión que tú escoges, y por eso es que cuando tú odias te destruyes a ti mismo, porque por eso vas a encontrar que hay personas que están amargadas, que se están muriendo, que están con enfermedad, porque dentro de ellos lo que hay es odio, raíz de amargura. Pero Dios hoy te dice vamos, perdona, perdona, perdona y ama a tu enemigo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Esta es una palabra de Dios para tu vida. Así que es por eso que cuando no perdonas a otro te destruyes a ti mismo, porque va en contra de la naturaleza de amor que se depositó dentro de ti. Es por eso que Jesús nos dice ama a tu enemigo, ora por los que te aborrecen. Lo que Jesús nos está diciendo es protege la naturaleza que está dentro de ti. Hagamos al hombre, dice el Señor, a nuestra imagen, cualidades espirituales, carácter, semejanza y nuestra semejanza, que fuimos creados como Dios, funcionamos como Él. Y por último, termino, que tenga dominio sobre las circunstancias. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Comienzas a dar una lista ahí sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos. Eso es tema para otra ocasión. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que tenga dominio sobre toda la creación. Así que el propósito de tu existencia es claro, que tengas dominio, que tengas dominio. Tienes que tener claro qué es dominio. Dios nunca dijo creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga servicio de esto, de aquello, que haga lo otro. Él dijo que tenga dominio. Esa palabra significa lakach o malach, como usted quiera pronunciarla. Dominio, malach o malakach o machat, como usted quiera en el hebreo. Y lo que significa esa palabra malachat o machat o macat, dominio, significa reino, soberanía, dominio, reinar, gobierno, que tenga reino sobre la tierra, que tenga soberanía sobre la tierra. Así que tú y yo fuimos
creados para ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Dios nunca demandará de ti lo que Él no puso en ti. Así que la capacidad para dirigir y gobernar está dentro de ti, dentro de tu ADN, en tu naturaleza. Por eso es que no te gusta que te digan lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que haga esto, haga lo otro. No te gusta de ver, no te gusta de verle a nadie, porque tú no estás diseñado para ser esclavo de nadie, ni para deberle a nadie, ni para que te manden, ni para que te digan, ni para que haga esto, haga lo otro. Por eso lo que más exige Dios de nosotros es la obediencia. En la obediencia está el éxito para nuestras vidas. Pero tú detestas que alguien ponga presión en tu vida, que alguien te mande. Por eso a ti no te gustan ni siquiera los bancos, ni siquiera deberle a nadie. La Biblia dice en Proverbios 22:7: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tú no fuiste diseñado para ser esclavo. Tú fuiste creado para tener dominio, para gobernar, para ser señor, para dominar, para enseñorearse sobre toda la creación. El dominar está en tu naturaleza. Dios no le dio a Adán, o no le dio a Adán una religión, así que Adán no pudo haber perdido algo que nunca se le dio. Si Dios nunca te dio una religión, eso quiere decir que la religión nunca podrá salvarte, nunca podrá restaurarte. Adán recibió de Dios reino, y cuando Adán desobedeció a Dios, en el capítulo 3 de Génesis, Adán no perdió una religión. Cuando Adán falló, perdió lo que Dios le había dado. Perdió el reino, perdió el dominio, perdió el control sobre toda la creación, sobre toda la tierra. Perdió el paraíso de Dios en la tierra. Dios te dio la capacidad para tener dominio sobre las circunstancias, sobre todo lo que te rodea, sobre toda la creación. Así que levántate ahí en casa y vamos. Tú tienes dominio sobre ese coronavirus. Tú tienes dominio sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier epidemia. Levántate, báñate, cámbiate. Vamos, coloca ya el Facebook y comienza a predicar el evangelio del reino a toda persona. Pero usted va a decir: pastor, ¿y yo qué? ¿Yo qué hago? Si tú quieres saber lo que el hombre perdió, estudie lo que Jesús trajo cuando vino a la tierra y lo que Él vino a recuperar. Lucas 19:10. Por favor, usted en casa ahí. Dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? El reino, el gobierno, el dominio. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú todavía no has hecho una oración para que tu vida sea transformada, si tú no has recibido a Cristo en su corazón, este es el tiempo aceptable. Este es el día que hizo el Señor para ti. Dígale: Señor, yo no quiero tener más miedo. Yo no quiero tener más temor. Yo no quiero tener temor de muerte, ni de nada de coronavirus, ni de nada de infecciones, ni de nada de pandemias. Abra su corazón ahí donde tú estás y dígale: Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis errores. Perdóname por todas mis fallas. Yo abro mi corazón en esta noche y te recibo como mi suficiente Salvador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida.
Ayúdame, Dios, a seguirte. Ayúdame a buscarte y amarte. Quiero correr para una iglesia, Señor, cuando esto pase, y contar testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Escúchame, iglesia. Tú fuiste creado para dominar sobre todas las circunstancias. Tú eres un hijo de Dios. Nada ni nadie lo va a sacar del propósito de Dios para tu vida. Lo que te mantiene vivo a ti, el seguro de vida, es el propósito de Dios en ti. Te bendigo a donde quiera que esté.